vamos a individualizar a los intervinientes. Que pasen los acusados primero. Vamos a reanudar la audiencia, verificando la presencia de todos los intervinientes. Voy a consultarle a la defensa del acusado Guzmán, porque no está el señor Lizana. ¿Usted la va a representar? Sí, lo va a representar. Tuvo un problema y va a llegar a media mañana, o pronto, digamos. Ah, pero va a llegar. Va a llegar, sí. Ya, pero usted va a comparecer. ¿Me puede decir su nombre al micrófono para los efectos del registro? Sí, magistrado María Magdalena Rivera por don Enrique Guzmán Amadeo. Ya. Entonces, en esta oportunidad ya corresponde, habiendo terminado los alegatos de clausura, escuchar las réplicas por parte de los intervinientes. Le doy la palabra al Ministerio Público. ¿Quién va a hacer la réplica? Gracias, señoría. Buenos días. Va a iniciar el fiscal Claudio Orellana. Sin perjuicio de eso, quería informar al tribunal que hoy, producto de una audiencia, la fiscal Claudia Cañas se va a retirar probablemente aproximadamente como a las 10, pasado las 10 de la mañana, y yo también tipo 10:30. Ya, no hay ningún inconveniente. Gracias, señoría. Buenos días, su señoría. Solicito, si en todo caso da la existencia de una suspensión de 3 días conforme la parte final del inciso primero del artículo 283 y para precaver cualquier eventual nulidad que pudiera posteriormente hacerse presente, que el tribunal efectúe un breve resumen de lo realizado hasta este minuto en la audiencia de juicio oral simplemente. Ya. Lo último que se hizo antes de la suspensión de los 3 días fue escuchar el alegato de clausura por parte del defensor del acusado Flores. Eso fue lo último. Sí. Antes, eso sí, de que comience la réplica, le tengo que hacer la advertencia al Ministerio Público y en general a todos los intervinientes que por favor dentro de la réplica se hagan cargo de todas las alegaciones efectuadas durante los alegatos, especialmente las recalificaciones de delito, el problema del nos bis in idem, la subsunción, en general que no quede ningún aspecto sin tratar. Muchas gracias, su señoría. Efectivamente, la Fiscalía va a ser lo más exhaustiva posible en cuanto a situaciones, en lo que a mí respecta, en lo personal, su señoría, este fiscal adjunto, como digo, lo más exhaustivo posible en lo que respecta a las situaciones fácticas que han hecho valer las defensas luego de escuchar la réplica por parte del Ministerio Público. Y en ese sentido, su señoría, a partir de esta réplica del Ministerio Público, haciendo presente que las defensas han hablado mucho de aquello que no hay en la investigación y en la prueba rendida, o más bien, su señoría,
en la prueba rendida, en rigor, en la prueba rendida, pues algunas de sus referencias fueron hechas a la investigación, pero el Ministerio Público se va a circunscribir única y exclusivamente, su señoría, a la prueba que se rindió y nada más que a eso. También las defensas, en sus clausuras, han desarrollado un ejercicio que podríamos denominar de desmontaje de la prueba rendida por parte del Ministerio Público, analizándola una a una de manera aislada, extrayendo, en definitiva, de este análisis unitario la conclusión, según ellos, de que no es posible acreditar la participación de los acusados. Pues bien, en principio es difícil, y uno podría concordar con ello, es difícil no concluir así en ese tipo de análisis. Pero lo correcto, y esto es algo que siempre por parte de la Fiscalía y en general podría decir absolutamente de todos los acusadores, lo correcto es atender a lo existente en toda la prueba rendida y que ha sido presentado en esta ya larguísima, extensa audiencia de juicio oral. Y junto con ello analizarlo evidentemente de manera íntegra. La sola rueda, su señoría, o las solas puertas, o el solo motor, o sola cada una de sus distintas partes, me parece que todos hemos de estar de acuerdo, no conforman un automóvil. Asimismo, en este caso, el resultado final, acreditación de la participación de los acusados, resulta del conjunto de todas las pruebas. El conjunto es importante. Y me parece pertinente efectuar el siguiente símil, su señoría, porque decimos que el conjunto es importante. Del mismo modo que es importante, en este caso concreto, la totalidad del tribunal. En audiencia de juicio oral, un solo juez no puede resolver. Dos jueces sí podrían llegar a hacerlo requiriendo unanimidad. Y tres jueces evidentemente sí pueden y deben llegar a una decisión. Volvamos pues en consecuencia, su señoría, luego de este pequeño preámbulo y con esta idea de conjunto siempre en mente, a analizar los hechos que se han discutido en esta audiencia de juicio oral. Y lo vamos a hacer en el mismo orden en que las defensas hicieron uso de la palabra. Defensa de Enrique Guzmán Amadeo, defensa de Natalie Casanova, defensa de Juan Flores Riquelme. ¿Quién es Enrique Guzmán Amadeo? Se nos dijo que es un trabajador, en definitiva, que trabajaba, lo que no es efectivo. La defensa incorporó un contrato de trabajo del cual se puede desprender claramente que en febrero del año 2015 fue despedido por no ir a trabajar. Se nos señaló que el índice de peligrosidad del mismo acusado es bajo, según Gendarmería de Chile. Eso no se acreditó en manera alguna, sus señorías. Y muy contrario a eso, lo que todos hemos podido ver durante esta audiencia de juicio oral, ya más de 8 meses de audiencia, es que ha sido trasladado Enrique Guzmán Amadeo, lo mismo que los otros dos acusados, por el equipo denominado TAR de Gendarmería, cuyas siglas en definitiva lo que representan es traslado de alto riesgo. Ese, su señoría, es el tipo de imputado al que corresponde Enrique Guzmán Amadeo. Debemos reiterar, su señoría, no se persiguen ideas, mucho menos, como indicaba la defensa de Guzmán Amadeo, la camaradería, las relaciones de amistad. Lo que se persigue no son sino delitos cometidos en el contexto de ideas determinadas junto a amigos. El tribunal tuvo ocasión de conocer el íter seguido por la determinación de los antecedentes que permitieron llegar a Enrique Guzmán Amadeo. No ha sido la falta de conocimiento acabado en el aspecto genético de parte del hoy teniente coronel Paulo Pino, mayor Paulo Pino en la época de la investigación, y del capitán Luis Jara Araneda, también capitán al día de hoy, ni una errada lectura de peritajes genéticos que en el decir de la defensa hablaban de, comillas, identificar.
lo que por demás se explicó suficientemente en la etapa probatoria por parte de, particularmente, la perito doña Sonia Enríquez. No ha sido eso, su señoría, no ha sido un error lo que ha llevado a establecer la participación de Guzmán Amadeo, sino que la consideración precisa, clara, concreta, sopesada, su señoría, de un antecedente de carácter genético por una parte, pero también junto con esa parte de otros tantos antecedentes existentes en la carpeta investigativa. Quedó claro que había, y aquí utilizo comillas, su señoría, coincidencia en 13 de 15 marcadores del perfil genético del acusado Guzmán Amadeo en relación a la evidencia levantada desde la primera comisaría y específicamente la evidencia denominada E15. Y frente a ello, a esta coincidencia inicial de 13 de 15 marcadores, el Ministerio Público se cercioró, hemos de recordar, su señoría, el derrotero que se llevó a cabo por parte de la Fiscalía en relación a la recogida de basura desde el domicilio de Enrique Guzmán Amadeo, el análisis genético que se realizó a dichos elementos, y luego de eso, una vez obtenidos los resultados de corte genético, se procedió a la solicitud de orden de detención al 15 Juzgado de Garantía, que la concedió, lo que permitió por una parte detener a Guzmán Amadeo y por otra ingresar a su domicilio y efectuar también el registro del mismo. La decisión final, sus señorías, en orden a requerir la orden de detención de Enrique Guzmán Amadeo, no fue una decisión policial y nunca se trata de una decisión policial, sino que, como en todos los casos, y en este, su señoría, también evidentemente, se ha tratado de una decisión del Ministerio Público como órgano encargado de llevar adelante y de dirigir la investigación. En ningún caso policial, su señoría. Efectivamente, lo dijo la defensa de Guzmán Amadeo, hay cotejos, informes de cotejo, y hay también informes comparativos. Y son distintos unos y otros, aunque la defensa no lo quiera reconocer. Y aunque la defensa trate, de alguna manera, la sentencia hecha valer por el Ministerio Público, rol 22.356 del año 2014, me va a disculpar su señoría la comparación, intente tratarla como encuesta en época electoral, que a todos sirviera esa sentencia, pero eso no es así. La sentencia es clara. Leímos nosotros el considerando octavo, que efectuaba una clara distinción entre lo que era un informe de cotejo efectuado al interior del denominado sistema CODIS, de lo que es un informe comparativo que otorga mucha mayor libertad en el análisis, en la entrega de los resultados. Evidentemente también, su señoría, y aquí es donde radica lo más importante, en el análisis final a desarrollar por el órgano sentenciador en cuanto al contenido de esos resultados. La sentencia ya fue citada, su señoría, y ya fue leída en el considerando pertinente por parte del Ministerio Público. Lo doy por reproducido simplemente en ese aspecto. Los informes comparativos tienen un sentido y tratamiento muy distinto al cotejo. Aquí, sus señorías, no ha existido confusión, no ha existido enredo, no ha existido una supuesta comedia de errores en el lenguaje de la defensa de Guzmán Amadeo. Todo el ámbito genético, todo el desarrollo de peritajes genéticos, que fueron múltiples y por parte de distintos organismos, fue suficientemente explicado. Perfectamente, su señoría, al menos 5 veces, por las distintas personas que declararon como peritos e incluso también como testigos, y me refiero en este último punto al testigo señor Wong, del Registro Nacional de ADN. ¿Cómo se llegó a cada resultado útil? Porque había una multiplicidad, un universo muy grande de análisis y de resultados.
pero los que fueron traídos a conocimiento del tribunal fueron los resultados útiles de todo ese universo. Todos esos resultados útiles fueron presentados y fueron explicados paso a paso. Se mostró cada electroferograma e insisto, su señoría, como dijimos inicialmente en nuestro alegato de clausura, fuimos paso a paso, alelo por alelo, marcador por marcador, electroferograma por electroferograma, con cada uno de los peritos que participó en la elaboración de cada uno de los informes, obteniendo cada uno de los resultados que finalmente se plasmaron en las distintas tablas de resultados. Que hubo algunos errores de copia y de transcripción, sí, sus señorías, hubo ese tipo de errores, pero también fueron todos absolutamente corregidos y fueron presentados, su señoría, y esas correcciones adicionalmente no fueron correcciones que se hicieran única y exclusivamente en la audiencia de juicio oral al momento de declarar el perito pertinente, sino que fueron errores que habían sido ya corregidos de manera oportuna en la etapa investigativa. Algunos de ellos a requerimiento del propio Ministerio Público, pero otros también, su señoría, por iniciativa evidentemente propia de parte de cada uno de los peritos. El tribunal conoció esos errores corregidos que no afectaban en todo caso, y también eso se pudo verificar en cada uno de los peritajes, que no afectaban el fondo del análisis y que no afectaban las conclusiones. El tribunal los conoció no porque la defensa los hiciera saber, sino porque el Ministerio Público y el Lavocar los presentaron en cada caso. No porque la defensa acusara alguna omisión del Ministerio Público en este punto, sino porque el propio Ministerio Público lo expuso claramente y lo explicó también suficientemente ante el tribunal de sus señorías. Ya lo dijimos, sus señorías, ahora lo reiteramos. Se tuvo a la vista todos y cada uno de los electroferogramas utilizados para todas y cada una de las tablas de resultados que fueron hechas valer en favor de la teoría del caso propuesta por parte del Ministerio Público. Llegamos de esta manera, su señoría, al informe comparativo entre el perfil genético de Enrique Guzmán Amadeo y la evidencia E15 obtenida del análisis del sitio de suceso de la primera comisaría. En este caso, y ello es obvio, su señoría, resulta absolutamente obvio, lo que se compara finalmente es el perfil indubitado de Enrique Guzmán Amadeo, una vez que se tiene, para que de esta manera el resultado no arroje dudas respecto de a qué persona atribuirlo. Se tenía, por cierto, el resultado del perfil genético de la colilla ET3C y se tenía también el resultado del perfil genético de la basura E10.1, que la Fiscalía, en base a los antecedentes investigativos, tenía claro que se trataba del perfil genético de Enrique Guzmán Amadeo. Pero, a diferencia de lo manifestado por la defensa, no era pertinente, su señoría, presentar un resultado como absolutamente definitivo en base a esos perfiles genéticos. Se requería el análisis directo del perfil genético de Enrique Guzmán Amadeo y por eso, su señoría, es que se realizó de esa manera. Se hizo ese informe comparativo. Ya se indicó, su señoría, son distintos los objetivos y el lenguaje de un informe comparativo y un informe de cotejo. En relación a Enrique Guzmán Amadeo, se efectuó también valoración estadística, no una, sino que dos diversas. Una de ellas, 1642,9 veces más probable que se trate efectivamente del perfil genético de Enrique Guzmán Amadeo, el presente en el perfil genético de la evidencia E15, a que se trate de un individuo al azar dentro de la misma población, y dicho también en porcentaje, un 99,93% de probabilidades de que se trate precisamente de dicha persona. Debemos aclarar, su señoría, en este aspecto a la defensa de Guzmán Amadeo. La intervención del
del CODIS, o más bien del Registro Nacional de ADNs, y la intervención del Servicio Médico Legal a través de su Departamento de Genética Forense, se gestó a petición de las defensas de los acusados Flores y Casanova. No de Guzmán Amadeo, eso es cierto, pero sí a requerimiento de las otras dos defensas. Se ha puesto en entredicho, sus señorías, también la indicación, o más bien la aclaración posterior por parte de González Cotter, el perito Raúl González Cotter, en orden a qué significaba esta exclusión que se denominó posteriormente como relativa. Y él lo dijo claramente. Lo que ocurre, sus señorías, es que no están los 15 marcadores, no se aprecian, no coinciden los 15 marcadores del perfil genético de Guzmán Amadeo con la evidencia E15, con el perfil genético de la evidencia E15. Y ello se puede deber, y lo indicó, ya sea a degradación del ADN o a una baja cantidad de ADN, no necesariamente a que no se encuentra presente el perfil de Enrique Guzmán Amadeo. ¿Y por qué esto, su señoría? En el informe 453.16. ¿Por qué? Porque todos los peritos lo señalaron y el Ministerio Público también lo ha indicado de manera incluso casi majadera. Hay que tener en consideración el resto de la prueba rendida para darle una cabal consideración y el valor genuino que tiene la evidencia genética en este y también en los otros casos. Que había 9 o 10 en el caso de Flores y de Casanova, marcadores de sus perfiles genéticos en la evidencia de 15, 13 de 15 marcadores genéticos en el caso de Guzmán Amadeo, su señoría, por sí solo desde el punto de vista genético, evidentemente no permite llegar absolutamente a la conclusión que el Ministerio Público obtiene de la globalidad de la prueba. Ese es en definitiva el sentido, su señoría, de esta denominada exclusión relativa. Dar cuenta, su señoría, del hecho de que se debe analizar el conjunto de la prueba y entender por qué perfectamente puede no estar presente la integridad del perfil genético de Enrique Guzmán Amadeo y también, por cierto, su señoría, de los otros dos acusados. La defensa de Guzmán Amadeo, y en esto también su señoría se acoplaron las defensas de Flores y de Casanova, señalaron que la validez de una prueba científica no está dada por la ley, en este caso de la prueba genética, pero sí, según ellos, la ley reconoce el estado actual de esa parte del conocimiento. Veamos. La sentencia ya analizada, su señoría, de la excelentísima Corte Suprema en el rol 22.356-2014, su considerando octavo, lo ha señalado. Me permito citar nuevamente, su señoría, que aun cuando los registros que incorpora la ley 19.970 tienen por objeto, comilla, facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación criminal, particularmente en lo relativo a la identificación de las personas que fueren responsables del mismo, entre paréntesis, mensaje 150-345 de 10 de diciembre de 2001, dicho texto legal y su reglamento no buscan consagrar o tasar un estándar científico único y vinculante para todo tipo de análisis comparativo de ADN realizado en el marco de un proceso penal, sino únicamente estatuye, entre guiones, señala el reglamento, los parámetros obligatorios en base a los cuales deberán emitirse los, comillas, peritajes de cotejo de la huella genética, dubitada con aquellas que se mantienen en alguno de los registros del Sistema Nacional de Registros de ADN. En efecto, el alto grado de certeza impuesto por el reglamento de la Ley 19.970 para realizar los peritajes de cotejo, tanto en relación a la cantidad mínima de marcadores genéticos a confrontar como al número de correlaciones faltantes que conducen al resultado de exclusión,
Se explica por qué los registros que crea dicha ley vienen a colaborar particularmente en aquellas investigaciones en las que, existiendo evidencias que contienen material genético, no hay una persona determinada a quien atribuirle su participación en el delito materia de la investigación. Es decir, hay una menor cantidad de elementos probatorios, a diferencia de una pericia de comparación de ADN, donde precisamente ya se cuenta con algún antecedente que conduce a efectuar la pericia respecto de una persona concreta, en general el mismo imputado. En consecuencia, no puede ser aceptado lo planteado implícitamente por el solicitante, esto es, la invalidez de todo peritaje en que se determine una relación entre huellas genéticas con un número menor de correlaciones que el tolerado por el reglamento de la ley 19.970, en este caso 13 de 15, para Guzmán Amadeo, por cuanto ello implicaría primero darle un alcance impropio a un cuerpo legal que está destinado a regir en un ámbito específico de utilización de ese tipo de peritajes, y en segundo lugar porque mediante una norma de inferior jerarquía, reglamento, se conculca el principio de libertad de prueba consagrado con rango legal en el artículo 295 del Código Procesal Penal, en virtud del cual todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso sometido a enjuiciamiento podrán ser probados por cualquier medio producido e incorporado en conformidad a la ley. Y luego de ello viene la cita, su señoría, desde el texto de ley 19.970, anotada y comentada, de la editorial Metropolitana 2009, del autor C. Aguilar, en la página 46, en donde nuevamente se hace esta diferencia entre lo que es un informe comparativo de ADN de lo que es un informe de cotejo. Hasta ahí, su señoría, evidentemente nada en relación a lo que ha señalado la defensa sobre el punto. Esto es que el estado actual de esta parte de la ciencia estaría establecida legalmente. La ley 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registro de ADN, si la analizamos, su señoría, en la totalidad de sus disposiciones, tampoco nada sobre el particular señala. El artículo primero, en su inciso tercero, por ejemplo, señala: la obtención de la huella genética se realizará por profesionales y técnicos que se desempeñen en el servicio médico legal o en instituciones públicas o privadas que se encontraren acreditadas para tal efecto ante dicho servicio. El artículo 13. Pericia de cotejo y remisión de informe. El servicio médico legal procederá a practicar el peritaje de cotejo de la huella genética en cuestión, contrastándola con las demás huellas contenidas en uno o más registros del sistema, según le hubiere sido específicamente requerido en un procedimiento penal. Artículo 21. Reglamento. Un reglamento dictado por intermedio del Ministerio de Justicia determinará las características del Sistema Nacional de Registros de ADN, las modalidades de su administración y las normas técnicas que regulen los procedimientos aplicables a la toma de muestras, la conservación de evidencias y su cadena de custodia. Asimismo, regulará los requisitos y condiciones que deberán cumplir las instituciones públicas o privadas que deseen acreditar ante el servicio médico legal su idoneidad para determinar huellas genéticas e incorporarlas en el sistema de acuerdo a lo previsto en el artículo 199 bis del Código Procesal Penal. Estas tres normas, su señoría, en la lectura que uno puede hacer a la integridad de la ley 19.970, son las que de alguna manera más se acercan a lo que el legislador ha querido establecer como requisitos para la determinación de huellas genéticas, y todo lo deja entregado en definitiva, vía este artículo 21, a la dictación de un reglamento. Y ese reglamento es el que se contiene en el decreto 634 del Ministerio de Justicia, que aprueba el reglamento de la ley 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN y que ha sido utilizado no solo por el Ministerio Público, sino que también por las defensas. Y nuevamente, su señoría, en una lectura íntegra de este reglamento, la verdad es que no se obtienen luces, o al menos no se obtienen las luces que la defensa ha pretendido señalar que existen. Esto es de que
La validez de una prueba científica no está dada por la ley, pero sí reconoce el estado actual de esa parte del conocimiento. ¿Por qué? Porque vayamos, su señoría, a las distintas normas que podrían resultar aplicables en la especie. Artículo primero. Ámbito de aplicación. El presente reglamento regula el Sistema Nacional de Registros de ADN constituido sobre la base de huellas genéticas determinadas con ocasión de una investigación criminal, de conformidad a lo establecido en la Ley 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN. El artículo cuarto, definiciones. En el número 10 define cotejo. Acción a que procede el SML contrastando una huella genética determinada con aquellas contenidas en uno o más registros del sistema, según lo hubiera sido específicamente requerido por la autoridad competente en un procedimiento penal. Artículo 22. De la técnica común para la determinación de una huella genética. La determinación de la huella genética se hará por análisis de la o las regiones no codificantes, repetitivas y polimórficas del genoma humano. La amplificación de los fragmentos de longitud polimórfica, denominados repeticiones cortas en tándem o STRs del ADN nuclear, se realizará usando la técnica de amplificación conocida como reacción en cadena de la polimerasa o PCR, que ya todos tuvimos ocasión de saber de qué se trataba. Y aquí lo importante, su señoría, lo anterior es sin perjuicio de las nuevas técnicas comunes que determine el SML, respaldadas por estudios de validación realizados por la comunidad forense internacional. Su señoría, e insisto, de la lectura completa del reglamento, este es el único lugar en donde existe una referencia a la comunidad forense internacional. Y esta referencia está hecha en relación a la técnica de amplificación conocida como reacción en cadena de la polimerasa o PCR, que es precisamente la técnica que emplean todos los laboratorios en Chile, y en este caso concreto en particular el Labocar, para sus análisis. No existe, su señoría, en el reglamento ninguna otra referencia a la comunidad forense internacional. Artículo 24. Pericia de cotejo, su informe y remisión del mismo, en donde lo que se hace, su señoría, es señalar en qué consistirá la pericia de cotejo, los resultados que se podrán expresar solamente como inclusión o exclusión. El artículo 34. Del equipamiento e instrumental mínimo necesario. En los laboratorios para la determinación de las huellas genéticas, el equipamiento instrumental mínimo necesario para la acreditación de los laboratorios será el siguiente. A. Analizadores genéticos por electroforesis capilar de alta resolución acoplados con detección por fluorescencia inducida por láser, LIF. Termocicladores, cámaras de electroforesis horizontales, con fuente de poder u otras equivalentes o superiores, autoclave y freezers para almacenamiento de muestras biológicas y evidencias. Ese es el equipamiento que exige el reglamento y que evidentemente, su señoría, atendía la existencia de acreditación y validación anual hasta el momento del Labocar, las posee. Artículo 36. De los procedimientos analíticos del laboratorio a acreditar. El laboratorio a acreditar deberá documentar ante el SML el uso de protocolos operativos estándar para cada técnica analítica, debiendo incluir en sus procedimientos los reactivos, preparación de muestras, extracción, amplificación, cuantificación, análisis electroforético y controles para el análisis de ADN y la interpretación de los datos que deberán ser aprobados por el servicio.
¿De qué está hablando su señoría? Ya lo indicaron los peritos del Servicio Médico Legal. Está hablando del Registro Nacional de ADN. Está hablando del manual de procedimientos que debe ser acreditado ante el Servicio Médico Legal, ante el Registro Nacional de ADN. Ahí se contienen, en definitiva, todos estos procedimientos analíticos del laboratorio a acreditar, y que es precisamente lo que se acompañó por parte del Ministerio Público, tanto en lo que dice relación al LAVOCAR, como también en lo que dice relación al LACRIM. Y ya veremos por qué su señoría también en el caso del LACRIM. Asimismo, el segundo y último inciso de este artículo 36. Asimismo, el laboratorio deberá participar, previo a su acreditación, en un muestreo aleatorio de control de los procedimientos analíticos con muestras asignadas por el SML que permitan comprobar que los perfiles resultantes cumplen con el estándar mínimo para su ingreso al sistema y han sido obtenidos conforme, y aquí también lo importante, sus señorías, conforme a los protocolos aprobados, que son los que se acompañaron y los que ha utilizado el Servicio Médico Legal, perdón, el LAVOCAR, y ya veremos de qué manera su señoría específicamente en los casos concretos que nos ocupan. Referencia a la comunidad científica internacional, ninguna, su señoría. El artículo 37 del control de las condiciones y requisitos de acreditación de los laboratorios. Los laboratorios acreditados estarán sujetos a los controles de calidad y a las actividades de supervisión técnica del SML que permitan verificar la mantención de los requisitos y condiciones que hacen procedente la acreditación, el correcto funcionamiento y eficiencia analítica de sus resultados, las que se realizarán periódicamente, al menos una vez al año, y que también, conforme a la prueba que se rindió su señoría, pudimos verificar que se han estado cumpliendo estrictamente en lo que dice relación al LAVOCAR por parte del Registro Nacional de ADN de manera anual, manteniendo siempre su acreditación. Recuérdese, su señoría, que el único momento en que se perdió la acreditación fue cuando debieron cambiar de ubicación geográfica las instalaciones de genética del LAVOCAR. Debieron, en consecuencia, volver a acreditarse y lo hicieron sin ningún inconveniente, evidentemente, su señoría. Estas son, su señoría, conforme la ley y el reglamento, las condiciones bajo las cuales, condiciones técnicas bajo las cuales debe trabajar el laboratorio de genética forense del LAVOCAR. Y son precisamente, su señoría, las condiciones técnicas bajo las cuales ha estado trabajando dicho laboratorio y en base a las cuales se han estado obteniendo todos y cada uno de los resultados hechos valer. El estado actual del conocimiento forense aplicable en la especie, en consecuencia, su señoría, se refleja en el manual de procedimiento, que para el caso del LAVOCAR se acompañó como documento 207 y que en su página 54 y siguientes establece, bajo la letra A, parto antes, su señoría, en la página 53, el título 3, romano, análisis de resultados. Página 54, letra A, interpretación de resultados, que fue leída íntegramente en su minuto al momento de la incorporación de este documento, su señoría. Página 54 y siguientes, interpretación de resultados. Permitiéndome detener, su señoría, en la página 57. Punto 4. Determinación de perfil completo o parcial, punto 4 romano, observaciones para kit para genes autosómicos. Un perfil que presente amplificación de 9 o más marcadores genéticos incluidos en la base de datos CODIS, excluido amelogenina, puede ser utilizado para la determinación de coincidencia, siendo tan útil como un perfil completo para este kit dado en este laboratorio.
Por contraparte, es necesario señalar que todo perfil parcial que presente amplificación de menos de 9 marcadores, eso quiere decir 8 hacia abajo, de menos de 9 marcadores, no es utilizado para determinación de coincidencia. Se informa que se obtuvo una amplificación parcial insuficiente para cotejo y que solo puede entregar información para excluir a un individuo si corresponde, entre paréntesis, diferencia en uno o más marcadores. ¿Por qué me permito detener en esto, su señoría? En la página 57 del Manual de Procedimientos del LAOCAR. Porque su señoría recordará que el número mínimo de marcadores presentes respecto de los acusados es de 9 en la primera comisaría. 9, 10 y 13 de 15 marcadores en la primera comisaría como resultado de la comparación. Y en la página 59 y 60, su señoría, en el punto 6, romano, identificación de mezcla de perfiles, señalándose por parte del Manual de Procedimiento del LAOCAR, existen muestras en las que se presenta más de una combinatoria homocigoto o heterocigoto en al menos 2 loci, lo cual es indicativo de la presencia de más de un contribuyente en la muestra analizada. La evaluación de alelos altamente polimórficos, tales como el FGA, 80 alelos observados, D18S51, 51 alelos observados, D21S11, 89 alelos observados, nos permitirán tener una visión del número de contribuyentes con un menor sesgo de sobrelapamiento. Con esto en mente es necesario considerar la guía de pasos señalada a continuación, después de lo cual la mezcla es informada. ¿Y cuál es esa guía de pasos? La que se contiene en la página 60. Identificar la presencia de mezclas, designar alelos a los picos presentes en cada locus, identificar el número de potenciales contribuyentes, estimar el grado de contribución relativa que cada individuo aporta a la mezcla, considerar las posibles combinatorias genotípicas, comparar con muestra testigo. En el caso de obtener una muestra de 2 contribuyentes, en la cual las intensidades de RFU permiten diferenciar claramente cuál es el contribuyente mayoritario del minoritario, es posible tomar dicho perfil como único, aislando el contribuyente mayor y menor en la mezcla, realizando la comparación directa con la muestra testigo. Reitero, su señoría, es este en definitiva, el manual de procedimiento reconocido, aprobado por el Servicio Médico Legal, al cual debe ceñirse en sus análisis el LAOCAR, y evidentemente es a este manual de procedimiento al que la LAOCAR se ha ceñido. Como representación, y aquí utilizando, su señoría, las palabras de las defensas, como representación del estado del arte o del estado de la técnica genética sobre el análisis de perfiles genéticos mezcla. ¿Y por qué, su señoría, también hicimos acompañamiento, y hacía yo recién mención al manual de procedimientos del LACRIM, acompañado como documento 208? Porque también entre los distintos procedimientos que se incorporan a este manual, uno de los últimos, que se incorporó debidamente en su minuto, su señoría, es el instructivo de análisis e interpretación de electroferogramas en analizador genético AB3130. Este se contiene, su señoría, dado que no tiene un número de página, podemos guiarnos por el número de la página que se le dio por el Ministerio Público al foliar los distintos tomos de investigación. En este caso, parte en el tomo 32, número 160 la página. Son 11 páginas que conforman este instructivo de análisis e interpretación de electroferogramas. Y en la página 10 de 11 y en la página 11 de 11 se contiene lo siguiente.
bajo el número 5.3.7, análisis de mezclas. Indica cuándo se entenderá que se está ante una mezcla. Ante la posible existencia de una mezcla en el espectro, realice los siguientes pasos en este orden. 5.3.7.1, picos adicionales, descarte que sean scatter, pull-up, reflejos de otro color debido a saturación, entre otros. A propósito de esto de scatter, su señoría, la defensa del acusado Flores en algún momento mencionó que este fiscal había hablado de estrés. La verdad es que si hablé de estrés fue un error de mi parte. Creo no haber hablado de estrés. Al hablar de drop in, drop out, señaló que yo había hablado de estrés. Si fue así, fue un error de mi parte, su señoría, pero creo estar seguro de haber hablado de stutter y no de estrés. Como decía, 5.3.7.1, picos adicionales, descarte que sean stutter, pull up, reflejos de otro color debido a saturación, entre otros. 5.3.7.2, busque asimetría de picos, entre paréntesis, diferencias de altura. Tenga en cuenta que ADN con bajo número de copias producen stutter. Si es una mezcla de familiares biológicos cercanos, pueden compartir alelos. 5.3.7.3, determinar el número de contribuyentes en la mezcla. Un máximo de 4 alelos indican a lo menos 2 contribuyentes. 5 o 6 alelos en un locus indican a lo menos más de 3 contribuyentes. Indague información del caso. Indague información del caso. No se trabaja absolutamente a ciegas como ha pretendido la defensa, su señoría. Indague información del caso. 5.3.7.4. Examine las posibles combinaciones. Evalúe la intensidad de los picos y relacione con la contribución de cada uno de los individuos. Entre paréntesis, proporcionalidad se preserva después de coamplificar. Este punto se complica cuando existen alelos compartidos y stutter. Recuerde que el área bajo la curva representa la cantidad de ADN. 5.3.7.5. Si posee muestras de referencia de los posibles contribuyentes, compare con las posibles combinaciones establecidas en el punto anterior. Y aquí algo crucial. En el 5.3.7.6. Aplique una evaluación estadística si dispone de esta en el laboratorio. Si dispone de esta en el laboratorio. Es decir, su señoría, en la CRIM, al menos en base a este manual de procedimiento, tampoco realiza cálculo estadístico en todos los casos. Aplique una evaluación estadística si dispone de esta en el laboratorio. La página 11 de 11 de esta parte del manual de procedimiento señala algunas sugerencias recopiladas respecto al análisis de mezclas. A. Algunos laboratorios de ADN pueden decidir no realizar el trabajo de determinar en su totalidad las posibilidades genotípicas y asignar un contribuyente mayoritario y minoritario. B. Una manera más fácil de realizar el análisis es simplemente decidir si es posible o no excluir al sospechoso como contribuyente del perfil mezclado encontrado en la muestra. Si todos los alelos del genotipo del sospechoso están presentes en la mezcla obtenida en la muestra, entonces el sospechoso no puede ser excluido como contribuyente a la muestra de material biológico analizado. C. Del mismo modo, se debe tener en cuenta el perfil de ADN de la víctima para simplificar los alelos que podrían estar presentes en el perfil de ADN del otro contribuyente a la mezcla. ¿Qué resulta de todo esto, su señoría, en definitiva? Resulta que siempre es necesario, en consecuencia, tener en consideración el resto de los antecedentes existentes en la investigación. Si bien es cierto, ese resto de los antecedentes existentes en la investigación no van a estar y no van a ser todos de conocimiento del perito del área genética, sí lo son, primero del Ministerio Público, luego de los intervinientes y finalmente del Tribunal de sus Señorías, que debe, en consecuencia, estima el Ministerio Público,
analizarlos en su globalidad. Volviendo, su señoría, a este manual de procedimientos del LADOCAR, reiterar también lo ya indicado, conforme a dicho manual, aprobado por el Registro Nacional de ADNs y señalado por el perito Raúl González Cotter vía informe 569.16, todos los picos, o más bien cada pico de RFU de 80 hacia arriba va a la tabla. Basta con que aparezca una sola vez sin necesidad de que se pueda observar en una segunda oportunidad. Las defensas, todas, sus señorías, han sido contestes en que la diferencia se produce en la interpretación de los resultados. Los resultados, en este caso, responden a lo existente en el manual de procedimiento. Los resultados, en este caso, judicialmente, deben analizarse, ya lo he dicho, en el contexto de toda la prueba existente. El estado del arte, genético en este caso, está en el manual de procedimiento. Ello evita discusiones mientras no esté asentado un criterio distinto que se lleve al manual de procedimientos. Efectuó un símil, su señoría, en este punto, la defensa de la imputada Casanova, doña Natalie Casanova, en relación al estado del arte en derecho y que por eso, evidentemente, todo abogado debía estar al día estudiando, adquiriendo literatura, suscribiéndose a revistas para conocer el estado del arte. Incito, su señoría, efectuaba un símil con el estado del arte en relación al análisis de mezclas a través de distintos organismos internacionales que ya hemos visto. Ni en la ley ni en el reglamento tienen recepción, no al menos de la manera que indica la defensa. Pues bien, su señoría, y permítaseme simplemente una breve referencia a lo siguiente, que es un punto que todos tenemos también suficientemente claro, que no está claro. ¿A qué me refiero? En el arte del derecho, o en la ciencia del derecho, como decía la defensa de Flores Riquelme. ¿Dónde hemos de ubicar, su señoría, el dolo, que es una discusión permanente y que no tiene todavía ninguna solución? En la historia de la teoría del delito, la posición del dolo ha dado lugar a una larga discusión. Según se vio anteriormente, estoy haciendo una pequeña lectura, un párrafo muy breve, su señoría, en la página 209 de Lecciones de Derecho Penal, parte general, Juan Bustos Ramírez, Hernán Ormazábal Malaré, editorial Trota. Esta es una edición del año 2006. Según se vio anteriormente, tanto para el causalismo naturalista como para el valorativo, el dolo era un elemento de la culpabilidad. El finalismo, al redefinir radicalmente el concepto de acción como acción dirigida, posibilitaría su coherente inclusión dentro de la tipicidad. También se ha defendido la posición del dolo en la tipicidad desde perspectivas político-criminales sobre la base de que como la pena ha de tener un carácter preventivo general por su efecto de motivación, requiere una posibilidad de dirección de los sujetos respecto de sus acciones. Y aquí cita a Roxin, Derecho Penal 127 y siguientes. ¿Por qué esta cita, su señoría? Simplemente porque ¿cuál es el estado del arte en relación al dolo? ¿En el tipo penal o en la culpabilidad? Los científicos del derecho no están de acuerdo, su señoría, y no obstante eso, esa diferencia en el estado del arte, evidentemente el derecho sigue funcionando y el derecho sigue juzgando y el derecho sigue estableciendo responsabilidades con independencia de si el dolo va a la culpabilidad o a la
tipicidad. Eso es, su señoría, lo que acontece de alguna manera en este estado del arte genético, pero con la radical diferencia, su señoría, de que está solucionado por el legislador y el reglamento. El estado del arte es el que se contiene en cada uno de los manuales de procedimiento de la ABOCAR y de la CRIM, debidamente aprobado y acreditado ante el Servicio Médico Legal, el Registro Nacional de ADN. Mucho se ha hablado de la evidencia de 15 de la primera comisaría y de su marcador de 18S51 y del alelo 18. Sobre 80 RFU y específicamente con 82 RFU aparece el alelo 18 en el marcador de 18S51 en el electroferograma IP 4251-04-2014 SMHG como nombre de proyecto, con el sample name 0000-2014-14L02.4 y corresponde a la hoja 8 del otro medio y evidencia material 602, correspondiente a la nube 2539-755, que se exhibió a sus señorías cuando se dio cuenta de los electroferogramas que dieron origen al perfil genético de la evidencia E15. Y también se ve ese mismo alelo 18 en el marcador de 18S51 con 76 RFU en el electroferograma con el nombre de proyecto IP 4251-2014 SMHG con el sample name 0000-2014-14L02.2, correspondiente a la hoja 3 del otro medio y evidencia material 602 de la misma nube 2539-755 y que se presentó a sus señorías, como ya indiqué, al momento de dar cuenta de los electroferogramas que permitieron la obtención del perfil genético de la evidencia E15. Como se ve, su señoría, bastaba una sola vez sobre 80 RFU para ser llevado a la tabla de resultados y así es como ocurrió y es por eso, su señoría, que aparece también ese alelo en ese marcador y ese marcador, en definitiva, es uno más de los otros 12, totalizando 13 de 15 marcadores para Enrique Guzmán Amadeo presentes en la evidencia E15. La perito Sonia Enríquez, en este punto, señaló que los distintos electroferogramas de una misma evidencia contienen la misma información, aunque en algunas amplificaciones esa misma información sea visible más claramente que en otras amplificaciones, en otros electroferogramas, pero siempre es una misma información existente. No se trata de la aparición de información nueva en un electroferograma posterior, segundo o tercero. No, sus señorías, ella lo indicó, es información que está desde siempre, simplemente en algunos electroferogramas se hace más visible que en otros y de ahí la posibilidad de desarrollar este perfil consenso, porque se trata de una misma información proveniente de estos distintos electroferogramas. Esto no es azar. Los cálculos hechos no son cálculos de azar. Ninguno de los cálculos efectuados por los peritos que realizaron cálculos fueron cálculos de azar. Según la defensa de Guzmán Amadeo, el perito González Cotter habló de 3 formas de hacer valoración estadística. La primera, posibilidad de inclusión, que se da desde ya con Enrique Guzmán Amadeo, en base al mismo manual de procedimiento de la ABOCAR que decía, de 9 hacia arriba se puede incluir, menos de 9 no se puede trabajar. Una segunda modalidad que denominó con las siglas RMP, la defensa de Guzmán Amadeo, o probabilidad de coincidencia al azar. Reitero, ese cálculo no se hizo. Y la tercera manera, LR, o índice de verosimilitud, que sí se hizo.
Y hay una cuarta, que también se hizo, su señoría, y es la expresión en porcentaje. La posibilidad de inclusión, ya lo hemos dicho, se da, en este caso, 13 de 15 marcadores. E incluso si uno quisiera, su señoría, hacer el ejercicio de 12 de 15 marcadores, también se incluye, absolutamente. Sobre 9 se incluye. Cálculo al azar no se hizo, lo que se hizo fue un LR, índice de verosimilitud, de 1642,9 veces más probable de que sea perfil genético de Guzmán Amadeo en E15 a que se trate de cualquier otro individuo al azar de la misma población. El cálculo del azar en ese caso es fácil, su señoría, y todos lo sabemos. Basta con partir 1 por 1642,9 y nos da la probabilidad de ese azar, que es 0,000,608,6798. Ese es el azar en este caso, menor a 0. Y ya lo indicamos, su señoría, 99,93% de probabilidades de que sea. El LR se calculó con un a priori de 0,5 y que fue explicado también suficientemente por los peritos, su señoría, es neutral ese a priori. No se está dando un mayor valor ni a la hipótesis fiscal de que se trate, en este caso específico, del perfil genético de Guzmán Amadeo, ni a la hipótesis de la defensa de que se trate de cualquier individuo al azar dentro de la misma población. No hay azar, ni siquiera considerando 12 de 15 marcadores, como alegaba la defensa. Nótese, su señoría, como ya lo indicamos, que a petición de las defensas de Flores y de Casanova, interviene la unidad de genética forense del Servicio Médico Legal, que en el caso de la evidencia E9 del sitio suceso Los Dominicos, evidencia E9, obtuvo 2 extractos nuevos de ADN, en los que no se puede excluir la contribución de Natalie Casanova, estableciéndose probabilidades de 99,95% y de 99,98%, equivalentes a 2.323 y 7.149 veces más probable de que se trate de parte del perfil genético de Natalie Casanova a que se trate de un individuo distinto al azar de la misma población, el presente en ese perfil genético de la evidencia E9 en estos 2 nuevos extractos obtenidos. Y esto lo hace, este cálculo lo hace la unidad de genética forense del Servicio Médico Legal en base a la presencia de 11 de 17 marcadores analizados. Recuérdese, sus señorías, que el kit utilizado por el Servicio Médico Legal posee una mayor cantidad de marcadores a analizar que los kits que con antelación estaba utilizando el Labocar. En este caso se estableció para doña Natalie la presencia de 11 de 17 marcadores, lo que, considerando la proporción presente de marcadores en el total analizado, resulta ser inferior a 13 de 15 marcadores en el caso de Guzmán Amadeo en la primera comisaría. Y me explico, su señoría. Si uno considera que el Servicio Médico Legal analizó 17 marcadores para doña Natalie e identificó la presencia de 11, y en base a esos 11 de 17 efectuó el cálculo de probabilidad, significa que se hizo el cálculo con la presencia de un 65% de los 17 marcadores. 11 de 17 marcadores, 65%. Y en base a eso efectuó el cálculo posterior. En el caso de Enrique Guzmán Amadeo, en la primera comisaría, hay 13 de 15 marcadores. La proporción de esos 13 de 15 marcadores dentro del total es un 87%. Quiero que se entienda bien, su señoría, no estoy haciendo el cálculo de que sea un 87% la probabilidad, sino simplemente estoy diciendo que los 13 de los 15 marcadores son un 87% y en base a eso se efectúan los cálculos posteriores.
Con 12 de 15 marcadores, que es la alegación que ha estado haciendo permanentemente la defensa de Guzmán Amadeo, esos 12 de 15 marcadores son el 80% de ese total. Reitero, su señoría, cuando el SML calcula para doña Natalie 99,95, 99,98%, 2.323 y 7.149 veces más probable, para efectuar ese cálculo tiene como base 11 de 17 marcadores y esos 11 de los 17 son el 65%. La defensa de Guzmán Amadeo ha señalado que los electroferogramas se presentan divididos en bloques de colores. Es cierto, su señoría, y en este caso el abocar los ha impreso en blanco y negro, pero eso tiene cero, y reitero, tiene cero incidencia en el análisis posterior. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se presentan en distintos colores, también esos distintos colores se presentan en distintos bloques. Cada bloque de marcadores que fue conociendo el tribunal era un color distinto, de manera que no hay posibilidad de error al momento de su interpretación, aunque, como en este caso concreto, se hayan impreso en blanco y negro. Carece de toda relevancia esa alegación. El comparativo de los dominicos con los imputados, y que se refleja en el informe 4997 del año 2014, alegó la defensa de Guzmán Amadeo que doña Sonia Enríquez dijo que el requerimiento había sido efectuado el 20 de septiembre, señaló que estuvo trabajando ella, recuérdese, todo el fin de semana, esos días feriados. Pues bien, su señoría, la defensa sabe que fue así y que fue un trabajo casi en contra del tiempo, del escaso tiempo existente, por cuanto la ampliación de la detención de los imputados había sido extendida, había sido ampliada por parte del tribunal, de manera que efectivamente, en cuanto recibe la instrucción la perito Sonia Enríquez, se pone a trabajar inmediatamente en ella con el resultado ya conocido. Carece absolutamente de toda relevancia también esa alegación por parte de la defensa. Se alegó también un supuesto sesgo en la construcción de maqueta de artefacto explosivo por parte del Ministerio Público solicitada al GOPE y al ABOCAR. Al GOPE específicamente, su señoría. Pues bien, ese sesgo no lo hay. Sus señorías, ¿qué es lo que se estaba investigando en este caso? Lo que se estaba investigando era la existencia de atentados con artefactos explosivos de fabricación casera. Los objetos encontrados en el domicilio de Guzmán Amadeo eran más que indiciarios en orden a ese tipo de artefacto explosivo de fabricación casera. Me disculpará su señoría en el siguiente ejemplo, pero evidentemente el Ministerio Público no le iba a preguntar al GOPE si era posible fabricar un robot con esos elementos. No, su señoría. El Ministerio Público investigaba la fabricación de artefactos explosivos artesanales. Del mismo modo, su señoría, que cuando en un procedimiento por droga se encuentra una sustancia blanca o distintos, conocidos coloquialmente, su señoría, como ladrillos, que deben ser posteriormente objeto de análisis, lo que busca el laboratorio es la presencia de clorhidrato de cocaína. No busca, su señoría, harina, por ejemplo, no busca polvos de hornear, por ejemplo, su señoría, o alguna otra sustancia similar de color blanco y de características relativamente similares al clorhidrato de cocaína. No, su señoría, el análisis va precisamente dirigido a lo que se está buscando y lo que se espera encontrar en ese caso, clorhidrato de cocaína. En este caso acontece de similar manera, su señoría. Lo que se pidió a GOPE fue confeccionar, si es que se podía, porque ese también era la condicionante, si es que se podía, un artefacto explosivo de fabricación casera y no otra cosa. El sesgo, evidentemente, su señoría, no existe, y si bien es cierto, son elementos comunes, es por eso precisamente que los artefactos son denominados artesanales, caseros o hechizos.
Estos elementos son atribuibles al acusado Guzmán Amadeo. Se hallan en su domicilio, en la habitación donde estaban sus instrumentos musicales, donde estaba el netbook con la carta escrita a su hija, con un polerón de talla y características ajustados a su contextura y sexo. Doña Delia Ramos, la madre del acusado Guzmán Amadeo, conforme su declaración presenciada y entregada en este punto por el capitán Fernando Aguirre, que declaró, señaló que ella no tenía extintor alguno en su domicilio, aparte del que llevaba en su automóvil. Pues bien, su señoría, este extintor primero no estaba en automóvil alguno y en segundo lugar, su señoría, no servía para ser empleado como extintor. Carecía de manómetro, carecía de sifón y carecía de la carga que permite ser utilizado como extintor. Todos estos elementos permiten, en consecuencia, su señoría, atribuir todos estos elementos al acusado Guzmán Amadeo. Del mismo modo que también son atribuibles a la persona de Guzmán Amadeo el gorro encontrado en su domicilio, en la misma habitación, por demás, su señoría, en donde se encontraron estos otros elementos utilizados para la confección de un artefacto explosivo artesanal. Este gorro se encontró en el mismo lugar y tenía cabellos con su ADN. La carta en el netbook en que habla a su hija, Emma, nombre que entregó el capitán Jara, y que habla también de su pareja Romina, confirmado también dicha individualización por el capitán Jara. También se encontraron, su señoría, en el mismo netbook, en la misma habitación, estos 4 textos de corte anarquista que fueron debidamente también analizados en la audiencia de juicio oral. Si bien es cierto, la policía no dio cuenta de ellos, ello se debe simplemente a que por parte del Ministerio Público, quien ha guiado esta investigación desde un comienzo, requirió a la policía ceñirse básicamente a elementos de corte estrictamente policial, sin una mayor vinculación al punto de vista ideológico que quedó entregado por una parte al perito Cristian Darville y por otro, evidentemente, al análisis pertinente en la clausura como el Ministerio Público también ha estado desarrollando. No se persigue la ideología, debo reiterarlo, no se debe y no se puede. Se persiguen delitos cometidos en ese contexto que requieren, en todo caso, la presentación de ese contexto para su cabal entendimiento. Las trazas de pólvora existen al interior del domicilio de Guzmán Amadeo. El equipo de análisis, el MMTD, fue suficientemente presentado por parte de los peritos, en particular el perito señor Soto Pérez, y fue explicado también de manera suficiente en su funcionamiento por los peritos y en particular, una vez más, por el sargento Soto Pérez. No existe un solo antecedente probatorio entregado por la defensa de Guzmán Amadeo que permita, y aquí utilizo comillas, suponer que no, también utilizo comillas, asegurar que se trata de falsos positivos. No hay, su señoría, elemento alguno proporcionado por la defensa que permita entender que el equipo se ha equivocado en esos análisis y en esos hallazgos. La defensa de Guzmán Amadeo también, y en este punto lo hago extensivo al resto de las defensas, su señoría, habló de la supuesta exigencia legal en cuanto a que el artefacto explosivo deba ser mortífero. Para esto, y sin perjuicio de las alegaciones referidas al derecho posteriores, su señoría, me permito hacer desde ya una primera alusión al decreto 519 del 6 de febrero de 2002 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con bombas.
El artículo primero, a los fines del presente convenio, en el punto 3, por artefacto explosivo u otro artefacto mortífero se entiende a. Un arma o artefacto explosivo o incendiario que obedezca al propósito de causar o, utiliza la palabra o, disyuntiva, alternativa en este caso, su señoría, o pueda causar la muerte, graves lesiones corporales o, nuevamente, la palabra o, grandes daños materiales. No exige, evidentemente, y de la sola lectura uno lo puede apreciar, que este ánimo de causar o pueda causar la muerte o graves lesiones corporales no exige que sea a diversas personas. Basta con que pueda ser respecto de una sola persona. El artículo 2, punto 1 dice, comete delito en el sentido del presente convenio quien ilícita e intencionadamente entrega, coloca, arroja o detona un artefacto o sustancia explosivo u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público, una instalación pública o de gobierno, una red de transporte público o una instalación de infraestructura. Letra A, con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales, o B, con el propósito de causar una destrucción significativa de ese lugar, instalación o red que produzca o pueda producir un gran perjuicio económico. Eso, su señoría, y los traigo a colación porque también fue utilizado por la defensa de Guzmán Amadeo, es lo que se refiere en este convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas. Vayamos pues a analizar en los hechos, fácticamente en relación a la probanza existente en esta causa, la potencialidad lesiva de los artefactos explosivos. En el caso del sitio de suceso correspondiente al metro Los Dominicos, ¿qué es lo que tenemos? El informe 4269-2015 del perito 6, don José Domingo Cáceres Godoy. Para todos los peritajes a los que haré alusión inmediatamente, su señoría, se trata del mismo perito, don José Domingo Cáceres Godoy. Este informe 4269-2015, que está también acompañado del otro medio y evidencia material 248, que son 4 planos, y el otro medio y evidencia material 599, que es un disco compacto con infografía, permite apreciar que existió destrucción y repartición también de evidencia por todo el primer vagón del tren afectado por esa detonación. Le pido también al tribunal recordar la proyección de un trozo del contenedor metálico del extintor que quedó incrustado en una de las paredes del metro y que, conforme los dichos de los peritos, costó bastante esfuerzo el poder retirarlo desde ese lugar en donde había quedado incrustado. En el caso de la primera comisaría, en donde adicionalmente el artefacto explosivo poseía esquirlas, trozos de clavo que habían sido cortados y añadidos al artefacto explosivo, tenemos el informe 2425-2015, que da cuenta del punto de detonación y la ubicación del edificio Parque Santiago en relación a ese punto de detonación, junto con el otro medio y evidencia material 84, que es un plano. El edificio Parque Santiago se encuentra a 20 metros de distancia del punto de detonación del artefacto explosivo. También en la primera comisaría tenemos el informe 4267-2015, que da cuenta de la dispersión de la evidencia resultante de la detonación. Y tenemos el otro medio y evidencia material 579, que es un disco compacto con la infografía
4267-01-2015 y el otro medio y evidencia material 225, que son 7 planos. De este informe, su señoría, podemos obtener que a 23,73 metros del punto de detonación fue encontrada al interior del edificio Parque Santiago la evidencia E22, que era un trozo metálico proveniente del extintor. En el caso del subcentro, tenemos los informes 3638-2015, que da cuenta del punto de detonación, los daños y la distancia existente al acceso al metro, junto con el otro medio y evidencia material 120, que son 2 láminas. Aquí podemos desde ya apreciar, su señoría, a 13,65 metros del punto de detonación y junto al local 104, restos del basurero que se utilizó para ocultar el artefacto explosivo. En el informe 4270-2015 se observa el punto de detonación y la dispersión de la evidencia, junto con el otro medio y evidencia material 586, que es un disco compacto con infografía bajo la nube 2545908. En este informe, el 4270-2015, podemos observar a 22,20 metros de distancia la evidencia E37. Y también tenemos, en relación al subcentro, el informe 3320-2016, en donde lo que se presentó fue una circunferencia con un radio de 12 metros, asociado al otro medio y evidencia material 271, que es un plano. ¿De qué se trata, su señoría, en definitiva, ese peritaje y su explicación a los efectos de esta clausura? Se puede apreciar, su señoría, que dentro de ese círculo, que tiene un radio de 12 metros, con centro en el punto de detonación, se encuentran 13 personas. Jorge Arias Riera, Marta Hernández Ancapán, María Novoa Espinosa, Benjamín Ulloa Correa, José Garrido Basáez, Rosana Francesconi Yercue, Ricardo Echeverría Cabrera, Víctor Jiménez Lazo, María Torti Chiller, María Aguirre Cid, Isabel Veloso Godoy, Luz Gamarra Brito, como víctimas, y un testigo, el número 21, don David Valencia Tejeda. Si uno analiza quiénes son estas personas, puede entender que el grueso, casi la totalidad salvo uno, de los lesionados graves se encuentra dentro de este radio de 12 metros con punto central en el punto de detonación. Está dentro don Jorge Arias Riera, doña Marta Hernández, doña María Novoa Espinosa, don Benjamín Ulloa con lesiones graves. Don Víctor Jiménez Lazo, también con lesiones graves. Don Ricardo Echeverría Cabrera. La persona más lejana dentro de este radio de 12 metros es don Benjamín Ulloa Correa, a 11,40 metros de distancia del punto de detonación, quien recibió un golpe por una esquirla, o específicamente por un trozo de perfil metálico del basurero que se pudo apreciar claramente, su señoría, al momento de presentar la prueba. ¿Qué duda cabe, su señoría, de este análisis de estas 13 personas dentro de este círculo, del carácter, no diré derechamente letal? Hay uno de las víctimas que, conforme el diagnóstico médico, pudo haber muerto de no haber existido socorro médico oportuno y eficaz, pero sí de la potencialidad de provocar lesiones graves del artefacto explosivo dentro de este radio, desde ya mínimo de 12 metros de acción. Volvamos a los otros también sitios de suceso, los Dominicos y Primera Comisaría.
que nos indican sus señorías, en este caso, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Que los tejidos humanos son más frágiles que el metal de que está hecho el automóvil bajo el cual se colocó el artefacto explosivo en la primera comisaría y que resultó con daño total, con pérdida total, y también, su señoría, evidentemente más frágiles que el material metálico y plástico también de alta densidad en algunos puntos de que está construido el vagón del metro afectado por la detonación en el caso de los dominicos. La potencialidad destructiva, su señoría, y desde ya de provocar daños a las personas es evidente en los dominicos, en la primera comisaría, y qué decir en el caso del subcentro. La potencialidad, y qué decir, su señoría, la efectiva producción de daños de relevancia, daños materiales de relevancia, está suficientemente acreditada en el caso de los dominicos, con millones de pesos en pérdida para la empresa Metro, y también con la pérdida igualmente valuada en alrededor de 6 millones de pesos para el caso del automóvil de la primera comisaría. De manera, su señoría, que esta característica de mortífero, en todo caso, bien se puede llegar a predicar de todos estos artefactos explosivos, pero desde ya, su señoría, señalar que esta exigencia de que sea mortífero para este convenio, que es ley de la República, en definitiva, mediante su aprobación, se contenta con la posibilidad de causar graves lesiones corporales. En la primera comisaría, la defensa del acusado Guzmán Amadeo señala que solo se quería provocar daños, que no se buscaba dañar personas, pues se colocó en un recoveco donde se depositaba la basura y no se observaban personas en él. Esto no es así. Su señoría tuvo ocasión de, entre las tantas imágenes, entre los tantos videos grabados que se pudieron recuperar de ese sitio de suceso, una imagen en donde se observa llegar a los colocadores del artefacto explosivo, a Flores y su acompañante, en los momentos precisos en que llegaba también al portón de la primera comisaría una persona en motocicleta, que esa persona se detiene frente al portón, el portón se abre, ingresa la persona, posteriormente sale la persona e ingresa con la motocicleta y el portón se cierra. De manera que Flores y su acompañante, los colocadores del artefacto explosivo, sabían positivamente que en ese lugar era un lugar de circulación de personas. Y que daba también ese portón acceso a la primera comisaría. Adicionalmente, hay que tener en consideración que el artefacto tenía esquirlas. Sabían del mismo modo, porque estuvieron alrededor de 15 minutos sentados en el paradero existente frente, o más bien a un costado de la comisaría por calle Maquiver, alrededor de 15 minutos sentados, sabían también positivamente que circulaba una gran cantidad de personas a pie y en vehículos particulares y de locomoción colectiva. Fácticamente, su señoría, el concierto previo que la defensa dice echar de menos y que señala no existiría en este caso, se obtiene de lo siguiente. En primer lugar, todos los acusados son y conforman un grupo de amigos. Los acusados que conforman este grupo de amigos se juntan en el domicilio de los acusados Juan Flores Riquelme y Natalia Casanova Muñoz, desde donde se inicia el recorrido para la colocación adicionalmente de este artefacto explosivo. Juan Flores vivía en ese domicilio desde inicios del año 2014. El perfil genético recuperado se encuentra en trozos del reloj, como ya indicáramos en la clausura, en la primera parte,
en trozos del reloj y en cinta adhesiva, en trozos también de cinta adhesiva. En el reloj, en la zona posterior e interior del mismo reloj, lo que implica contacto con ese reloj durante la construcción y armado del artefacto explosivo. Dicha construcción y armado del artefacto explosivo, adicionalmente, su señoría, no puede ser considerado como una conducta de carácter neutro, como facilitar, por ejemplo, en algún caso, un cuchillo de la cocina por parte de cualquier persona a quien posteriormente utiliza ese cuchillo para dar muerte a otra persona. En este caso, su señoría, no se puede predicar de la conducta de facilitar un artefacto explosivo, que se trate de una conducta de carácter neutro y que no se pueda saber, conocer con antelación, su señoría, que va a ser utilizado de la manera en que finalmente fue utilizado, colocándolo en un sitio público, de uso público, provocando daños materiales y con la potencialidad también lesiva respecto de personas que pasaban por el lugar. Adicionalmente, también, su señoría, la adjudicación que se presenta con posterioridad da cuenta también de este mismo concierto, más, como se indicó desde ya en la acusación del Ministerio Público, los elementos hallados al interior de su domicilio, analizados de la manera que lo realizamos al inicio de esta misma audiencia el día de hoy, como también la carta existente en el netbook de su propiedad, encontrado en su domicilio, en la misma habitación en que se encontraron los elementos para la confección de artefacto explosivo, netbook en donde se contenía esta carta dirigida a su hija, en donde daba cuenta claramente de una actividad de tipo común entre el acusado Guzmán Amadeo y las personas que en ese momento él le señalaba en esa carta dirigida a su hija y que eran sus amigos, que se encontraban privados de libertad, específicamente enjaulados hace un tiempo, lo que era un gran dolor, lo que es un gran dolor, hago la cita textual, es un gran dolor, pero es parte de la vida que escogimos. A juicio nuestro, en consecuencia, su señoría, ese concierto es absolutamente predicable y obtenible de los elementos de juicio, de prueba, y que dan cuenta de la exteriorización por demás de las conductas, no solo de Guzmán Amadeo, sino que también de los otros dos acusados, en este aspecto, su señoría, relacionados con la primera comisaría. A continuación voy a entrar, su señoría, a lo referido a los alegatos y dichos de la defensa de doña Natalie Casanova, pero por el horario faltan 4 minutos, 5 minutos no más que eso, su señoría, para las 11 de la mañana. Solicito poder hacer al tiro el receso. Muy bien, vamos a atender la hora, van a ser casi las 11 de la mañana, vamos a decretar un receso hasta las 11.